Pasé 3 años de mi vida ahorrando cada centavo para construir un futuro al lado del hombre que amaba. 3 años sin viajes, sin ropa, sin ningún lujo, y el día más feliz de mi vida, el día de nuestro compromiso, me miró a los ojos y dijo que quería vender la casa que compramos juntos para darle el carro de los sueños a sus papás. Lo que él no sabía es que, esa misma noche, yo también tomaría una decisión que lo cambiaría todo. Y cuando se enteró, el pánico se apoderó de su cara. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escríbeme en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Camila, tengo 31 años, y hasta hace poco creía que tenía la vida soñada, planeada, hasta el último detalle. Soy contadora, trabajo en una empresa mediana aquí en Monterrey, y desde los 20 aprendí que el dinero no cae del cielo. Mis papás eran personas humildes. Mi papá era chofer de camión urbano y mi mamá costurera. Crecí viéndolos sudar para pagar las cuentas a fin de mes, y eso me enseñó algo que se me quedó grabado en el alma. Si quería algo en la vida, yo misma tendría que conseguirlo. Fue con esa mentalidad que compré mi departamento a los 26 años. Un depa chiquito, de 2 recámaras, en una colonia que no era ninguna maravilla, pero que era mío. Completamente mío. Me acuerdo del día que recogí las llaves. Me senté en el piso de la sala vacía y lloré. No de tristeza, de orgullo, porque cada peso de ese inmueble había salido de mi esfuerzo. Fue más o menos en esa época que conocí a Rafael. Apareció en mi vida de la forma más inesperada. Un amigo en común nos presentó en una carne asada de cumpleaños, de esas bien sencillas, en el patio de la casa de alguien. Rafael era guapo, simpático, le hablaba a todo mundo como si los conociera de toda la vida. Trabajaba como vendedor en una agencia de autos y tenía ese estilo suelto, seguro de sí mismo, que me atrajo desde el primer momento. Los primeros meses, todo era perfecto. Me recogía del trabajo, me mandaba mensaje de buenos días todos los santos días, me llevaba a cenar a lugares donde yo nunca había ido. Me sentía especial de una forma que nunca antes había sentido. Y cuando me dijo, «Te amo», por primera vez, después de 4 meses juntos, sentí que por fin la vida me estaba regalando algo, sin que tuviera que luchar por ello. Con 1 año de noviazgo empezamos a hablar de vivir juntos. La idea era juntar nuestras finanzas, vender mi departamento y su carro, y comprar una casa más grande, una casa de verdad, con patio, en una buena colonia, donde pudiéramos criar hijos algún día. Yo amaba ese plan. Era el tipo de futuro que siempre quise, pero nunca me atreví a soñar sola. Lo que no me di cuenta en ese momento, y viéndolo para atrás parece tan obvio, es que, en todo ese plan, el dinero fuerte venía de mí. Mi departamento valía casi 4 veces más que su carro, pero no me importaba, ¿saben? Cuando uno ama, uno no anda sacando cuentas. Al menos eso era lo que yo creía. Vendimos su carro y usamos ese dinero como enganche. Yo vendí mi departamento y cubrí el resto. Así compramos una casa preciosa en un fraccionamiento privado en la colonia Cumbres. 3 recámaras, baño completo en la principal, terraza con asador, cochera para 2 carros. Era todo lo que siempre soñé. Pinté cada pared con los colores que yo elegí, compré los muebles con calma, armé un jardincito en la entrada con flores que le encantaban a mi mamá. En ese tiempo, conocí a la familia de Rafael. Sus papás eran buenas personas, en el fondo, pero vivían de una forma que yo no entendía muy bien. Su papá, don Aurelio, estaba jubilado y se la pasaba quejándose de todo, del gobierno, de los vecinos, del clima. Su mamá, doña Consuelo, era más discreta, pero tenía una forma silenciosa de controlar las cosas que me incomodaba. Opinaba de todo, del color de nuestras cortinas, de cómo cocinaba yo, hasta de la marca de jabón que usaba para lavar la ropa. Pero lo que más me llamaba la atención era el comportamiento de Rafael cerca de ellos. Cambiaba. El hombre seguro y decidido que yo conocía se convertía en un niño obediente que le decía que sí a todo lo que sus papás dijeran. Si doña Consuelo decía que la comida estaba desabrida,
Él me volteaba a ver como si yo hubiera cometido un crimen. Si don Aurelio le pedía dinero prestado, cosa que pasaba con una frecuencia preocupante, Rafael se lo daba sin pensarlo 2 veces. Intenté hablar de esto varias veces, siempre con cuidado, sin atacar, solo tratando de entender. Y su respuesta siempre era la misma. Son mis papás, Camila. Les debo todo. Yo respetaba eso. De verdad. Yo también amaba a mis papás y haría cualquier cosa por ellos. Pero había una diferencia entre ayudar y anularse. Y esa diferencia solo la entendería por completo el día de nuestro compromiso. La propuesta de matrimonio fue un sábado por la noche, en un restaurante italiano que nos encantaba. Rafael estaba nervioso. Me di cuenta al instante. Pidió una botella de vino, hizo un brindis, y cuando menos me lo esperaba, sacó una cajita del bolsillo y se arrodilló ahí mismo, en medio del restaurante. Dije que sí antes de que terminara la frase. Todo el restaurante aplaudió y yo lloré como niña chiquita. En ese momento, era la mujer más feliz del mundo. La fiesta de compromiso se organizó en 2 semanas. Nada ostentoso. Una cena en casa de mi mamá con las 2 familias juntas, unos 40 y tantos invitados. Yo misma hice la decoración. Mi mamá preparó la comida, mis amigas me ayudaron con todo. Fue sencillo, bonito, lleno de cariño. Yo veía a Rafael durante la fiesta y sentía que todo había valido la pena. Toda la lucha, todo el ahorro, toda la renuncia. Todo me había traído hasta ahí, hasta ese hombre, hasta ese momento. La fiesta terminó como a las 11 de la noche. Se quedaron solo los más cercanos, mis papás, los papás de él, algunos amigos íntimos. Fue entonces que Rafael pidió la palabra. Levantó su copa, sonrió y dijo que tenía un anuncio especial que hacer. Yo sonreí pensando que iba a decir algo romántico sobre nosotros, sobre nuestros planes, sobre la boda. Pero dijo algo que me heló la sangre. Familia, Camila y yo hemos platicado mucho sobre lo que de verdad importa en la vida y decidimos que la familia es lo primero. Fruncí el ceño. Nosotros no habíamos platicado nada, siguió. Por eso decidimos vender nuestra casa y usar el dinero para comprar el carro de los sueños de mis papás. Se lo merecen después de todo lo que hicieron por mí. El silencio que cayó en esa sala fue de esos silencios que duelen. Lo volteé a ver sin poder formular una sola palabra. Volteé a ver a doña Consuelo, que tenía una sonrisita discreta en la cara. Volteé a ver a mi papá, que tenía la mandíbula apretada, y ahí, en ese exacto segundo, algo dentro de mí cambió para siempre. No grité, no lloré, no hice ningún escándalo. Creo que todos esperaban una reacción mía. Todas las miradas estaban sobre mí, como esperando que explotara, pero me quedé ahí, parada, con la sonrisa trabada en la cara, como una muñeca de porcelana que alguien olvidó guardar. Por dentro, me estaba desmoronando. Por fuera, era la novia perfecta sosteniendo su copa de champán con mano firme. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Gracias, eso me ayuda muchísimo. Rafael siguió hablando como si acabara de anunciar la cosa más normal del mundo. Explicó que su papá siempre soñó con una camioneta nueva, de esas grandes, de doble cabina. Dijo que sus papás se habían sacrificado toda la vida y que ahora les tocaba disfrutar. Y remató con una frase que nunca voy a olvidar. Somos jóvenes, nos las arreglamos, casa compramos otra, casa compramos otra. Como si fuera así de fácil, como si yo no hubiera pasado años de mi vida juntando cada peso, como si esa casa no representara mi sudor, mis noches haciendo horas extra, mis fines de semana sin salir con amigas para poder ahorrar. Compramos otra. Lo dijo como quien habla de cambiar un par de zapatos. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Se levantó, vino hacia mí y me susurró al oído, «Hija, luego platicamos». Y con esa frase tan sencilla, me trajo de vuelta a la realidad. Sentí que todavía tenía piso debajo de los pies. Los invitados se fueron yendo poco a poco, en un ambiente bien raro. Nadie sabía qué decir. Mi papá me apretó la mano antes de irse y me miró con esa mirada suya, que decía más que cualquier palabra, «Confío en ti». Cuando nos quedamos solos en el carro,
De regreso a la casa, por fin abrí la boca. Rafael, ¿en qué momento yo estuve de acuerdo con eso? Me volteó a ver como si yo estuviera exagerando. Esa mirada que yo ya conocía, la mirada de ahí va otra vez. Mi amor, ya habíamos hablado de esto muchas veces. Te dije que quería ayudar a mis papás. Ayudar es una cosa. Vender nuestra casa para comprar un carro de lujo para ellos es algo completamente distinto. No es un carro de lujo, es el sueño de ellos. Y nuestra casa no era nuestro sueño. Respiró hondo e hizo esa cosa que me sacaba de quicio. Apretó el volante con fuerza, como si se estuviera controlando para no perder la paciencia, como si yo fuera el problema. Camila, mis papás hicieron todo por mí. Me criaron, me dieron estudio, me dieron amor. No puedo negarles algo así. Te criaron. Eso es obligación de cualquier padre y madre, Rafael. No es una deuda que tengas que pagar con nuestra casa. Tú no entiendes porque tu familia es diferente. Eso me cayó como una bofetada. Mi familia era diferente porque mis papás nunca me habían cobrado nada, porque se conformaron con lo poco que tenían sin exigir que yo sacrificara mi futuro por ellos. Me quedé callada el resto del camino. No porque no tuviera qué decir, sino porque me di cuenta de algo terrible. Esa conversación no iba a llegar a ningún lado. Rafael ya había tomado la decisión. El anuncio en la fiesta no fue una invitación a discutirlo, fue un comunicado. Me estaba informando, no consultando. Llegamos a la casa y él se fue directo al baño. Me senté en la orilla de la cama y me quedé viendo las paredes que yo misma había escogido de qué color pintar. Vi el cuadro que compramos juntos en un tianguis de artesanías. Vi la ventana que daba al jardín que planté con mis propias manos. Y en ese momento, una cosa me quedó clarísima. Esa casa era más mía que de él. El dinero fuerte vino de mí. El sacrificio más grande fue mío. Y él quería agarrar todo eso y convertirlo en una camioneta para sus papás. Mientras Rafael se bañaba, agarré mi celular e hice una llamada. «Mamá, ¿puedo quedarme a dormir allá?» «Puedes, hija, siempre puedes». Agarré una mochila, metí algo de ropa y me salí antes de que él saliera del baño. Dejé el anillo de compromiso encima de la mesa de la cocina. No dejé recado, no mandé mensaje, solo me fui. Manejé hasta la casa de mis papás con la vista nublada por las lágrimas. Me estacioné enfrente. Me quedé como 5 minutos dentro del carro tratando de reponerme. Cuando entré, mi mamá ya tenía el café listo. Mi papá estaba sentado en la sala, con la tele apagada, claramente esperándome. No necesité explicar nada. Ellos sabían. Mi mamá me abrazó y se quedó ahí, en silencio, solo sosteniéndome mientras yo lloraba. Mi papá me puso la mano en el hombro y dijo: «Eres fuerte, mija, siempre lo has sido». Esa noche no dormí. Me quedé acostada en mi antiguo cuarto, viendo el techo, pensando en todo. En los 3 años con Rafael, en el dinero que invertí, en la casa que construí, en el futuro que planeé, y en cómo todo eso podía derrumbarse con una sola frase dicha en el momento equivocado. Pero yo no soy mujer de quedarme en el piso. Nunca lo he sido. Mi papá me enseñó eso. Cuando la vida te tumba, te levantas, te sacudes y das el siguiente paso. Lo importante es dar el siguiente paso. Y mi siguiente paso fue llamar a mi abogado a la mañana siguiente. Tenía algo a mi favor que Rafael claramente no había tomado en cuenta. La casa estaba a mi nombre. Toda. En el momento de la compra, como el dinero fuerte vino de la venta de mi departamento y su carro solo entró como parte del enganche, el notario sugirió poner todo a mi nombre para facilitar el crédito hipotecario. Rafael aceptó sin pensarlo 2 veces. En ese entonces dijo que confiaba en mí. Pues sí, la confianza es de ida y vuelta. El lunes por la mañana estaba en el despacho del licenciado Mendoza, mi abogado desde la época en que compré el departamento. Le expliqué toda la situación. Me escuchó con paciencia y al final me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. «Camila, la casa legalmente es tuya, puedes venderla cuando quieras». Yo no iba a vender la casa para comprar ninguna camioneta. Pero tampoco me iba a quedar en esa casa
con un hombre que tomaba decisiones sobre mi patrimonio sin consultarme. Entonces le pregunté al abogado, ¿y si vendo la casa y uso el dinero para mí misma? Se acomodó los lentes y respondió, estás en todo tu derecho. Fue en ese despacho, ese lunes gris de junio, que tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Iba a vender la casa, pero no para cumplir el sueño de los papás de Rafael, para cumplir mi propio sueño, el que tenía antes de que él apareciera, antes de que yo renunciara a todo por amor. Y esa decisión, amigos, fue apenas el inicio de la tormenta. El miércoles, 3 días después del compromiso, puse la casa en venta. Le hablé a una agente de bienes raíces que me recomendó una compañera del trabajo. Una mujer práctica, directa, que no se andaba con rodeos. Le enseñé fotos, le expliqué la situación y me dijo que por la ubicación y el estado del inmueble se vendería rápido. Fraccionamiento privado en Cumbres, eso se vende en 2 semanas, me aseguró. Rafael, mientras tanto, me estaba bombardeando de mensajes. El domingo por la mañana, cuando despertó y vio que me había ido y dejé el anillo, entró en pánico. Me marcó como 20 veces. Mandó audios llorando. Mandó mensajes diciendo que yo estaba exagerando, que podíamos platicar, que me amaba. No contesté ningún mensaje. No porque quisiera ser cruel, sino porque sabía que si abría esa puerta, él me iba a convencer. Rafael siempre tuvo ese poder sobre mí. Con esa mirada, esa sonrisa, esa voz suavecita, me hacía dudar de mí misma. Y esta vez no podía darme el lujo de dudar. El martes se apareció en la puerta de la casa de mis papás. Mi papá abrió. Yo escuché la conversación desde la cocina. Don Pablo, necesito hablar con Camila, por favor. Mi papá, con esa calma inquebrantable suya, le contestó. Rafael, mi hija es adulta. Si quisiera hablar contigo, habría contestado el teléfono. Pero somos novios, tenemos una vida juntos. Tenían. Ahora ya no sé. Rafael se fue. Y yo me quedé ahí en la cocina, sosteniendo una taza de café con las 2 manos, sintiendo un nudo en la garganta. Porque la verdad es que todavía amaba a ese hombre. El corazón no se apaga de un día para otro. No amaneces y decides dejar de sentir. El amor seguía ahí, latiendo, pero ahora compartía espacio con algo nuevo. El coraje. Coraje porque él decidió solo. Coraje porque me exhibió enfrente de las 2 familias. Coraje porque creyó que el patrimonio que yo construí era suyo para regalárselo a sus papás. Y el coraje, a diferencia del amor, me daba claridad. El jueves la agente me habló. Ya tenía una oferta. Una pareja joven, sin hijos, que se enamoró de la casa. Ofrecieron el precio completo, sin negociar. Querían cerrar rápido, porque acababan de recibir una herencia y no querían perder la propiedad. Cerré el trato al día siguiente. Cuando firmé los papeles en la notaría, las manos me temblaban. No de miedo, sino de una emoción que no podía nombrar. Era una mezcla de alivio, tristeza y una extraña sensación de poder. Como si estuviera retomando el control de algo que se me había escapado de las manos sin darme cuenta. El dinero cayó en mi cuenta un martes. Vi el saldo y por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Ese número representaba años de mi vida y estaba de regreso donde debía estar, conmigo. Esa misma semana renté un departamento chiquito cerca de mi trabajo. Nada lujoso, una recámara, sala, cocineta, pero estaba limpio, silencioso, y era solo mío. Compré lo básico: colchón, refrigerador, estufa, una mesita, y cuando me senté en el piso de ese departamento vacío, tuve un déjà vu de aquel día años atrás, cuando recogí las llaves de mi primer inmueble. La diferencia es que esta vez no lloraba de orgullo, lloraba de alivio. Rafael se enteró de la venta de la casa un viernes por la noche. No sé cómo. Creo que un vecino del fraccionamiento le comentó. Mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Contesté. No sé por qué. Su voz era irreconocible. Una mezcla de desesperación y furia que nunca le había escuchado. Camila, ¿qué hiciste? Vendí la casa. Silencio. Después, un ruido que sonaba como un golpe en la pared.
¿Vendiste nuestra casa? No, Rafael. Vendí mi casa, que estaba a mi nombre, comprada con mi dinero. Pero la compramos juntos. Yo puse el carro. Tú pusiste el 20% del valor. Yo puse el 80%. Y el que decidió vender la casa primero fuiste tú, ¿te acuerdas? Allá en la fiesta de compromiso, cuando le anunciaste a todo mundo que ibas a vender sin consultarme. Se quedó sin palabras como 10 segundos. Después empezó a llorar. ¿Y dónde voy a vivir, Camila? ¿Dónde vamos a vivir? Esa pregunta me partió por dentro, lo confieso, porque en el fondo sonaba como un niño perdido. Pero me tragué la emoción y le contesté con la voz más firme que pude. Ese ya es tu problema, Rafael, ya no es mío. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Fui al baño, me lavé la cara, me vi en el espejo. Mis ojos estaban rojos, mi piel estaba pálida y parecía haber envejecido 5 años en 3 semanas. Pero detrás de todo eso, había algo que no veía desde hacía mucho. Fuerza. En los días que siguieron, la situación se puso caótica. Doña Consuelo me habló, no para pedirme disculpas, sino para decirme que yo era una persona malagradecida que no merecía a su hijo. Don Aurelio le mandó un mensaje a mi papá, diciendo que su familia no había educado a Rafael para juntarse con una mujer interesada. Mi papá leyó el mensaje, se rió con una risa seca y lo borró. Rafael intentó de todo. Me esperó a la salida del trabajo, me mandó flores, me mandó cartas. En una de las cartas escribió que estaba equivocado, que se había dejado llevar por sus papás, que nunca quiso lastimarme, que si yo regresaba, él olvidaba el carro, la camioneta, todo, que solo quería que volviéramos. Leí esa carta como 5 veces, y en cada lectura me daba cuenta de lo mismo. Estaba pidiendo perdón por el resultado, no por la actitud. No decía, me equivoqué al decidir sin ti. Decía, perdóname porque te enojaste. Son cosas muy diferentes, y fue ahí que me di cuenta de que el problema nunca había sido solo la camioneta. El problema era un patrón, una forma de funcionar. Rafael nunca me vio como compañera de verdad. Yo era un complemento, alguien que estaba ahí para apoyar las decisiones que él ya había tomado. Cuando todo iba bien, éramos nosotros. Cuando involucraba sacrificio, el sacrificio siempre era mío. Darme cuenta de eso dolió más que perder la casa, el compromiso, cualquier cosa material, porque me hizo voltear para atrás y ver decenas de momentos en los que cedí, renuncié, me tragué las cosas y le llamé amor a todo eso. Pasaron 3 meses. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. En esos 3 meses, pasé por todas las etapas que pasa una persona cuando una relación se acaba. Primero vino la negación. Esos días en que me despertaba a medianoche y estiraba el brazo hacia el lado de Rafael en la cama, olvidando que ya no estaba ahí. Después vino el coraje, que duró más de lo que esperaba. Sentía coraje con él, con sus papás, pero sobre todo conmigo misma, por haber ignorado las señales, por haber confiado de más, por haber puesto tanto de mí en una historia que no era solo mía. Después del coraje vino la tristeza. Esa fue la etapa más difícil, porque la tristeza no grita, susurra. Llega despacito cuando estás lavando los trastes y te acuerdas de un chiste tonto que él contaba. Llega cuando pasas por la sección de vinos en el súper y piensas en comprar ese tinto que a él le gustaba. Llega el domingo por la tarde, cuando la casa se queda demasiado callada y te das cuenta de que ya no hay nadie con quien compartir el sillón. Pero poco a poco, otra cosa empezó a crecer dentro de mí, algo que había olvidado que existía, yo misma. Empecé a redescubrir quién era yo sin Rafael, y para mi sorpresa, esa mujer era más interesante de lo que recordaba. Volví a correr por las mañanas, hábito que dejé cuando empezamos a andar porque él odiaba madrugar. Volví a leer antes de dormir, cosa que dejé de hacer porque se quejaba de la luz del buró. Volví a cocinar las recetas que a mí me gustaban y no las que le agradaban a él.
Parece poco, pero para alguien que pasó 3 años moldeándose a la forma de otra persona, recuperar esos pedacitos de una misma es como armar un rompecabezas. Cada pieza que regresa a su lugar te hace sentir más completa. En el trabajo me aventé de lleno. Mi jefe me ofreció un proyecto nuevo, una auditoría grande, de esas que exigen dedicación total. Acepté sin pensarlo. Trabajé noches, fines de semana, días festivos. No porque quisiera huir de la realidad, sino porque necesitaba recordar que era buena en lo que hacía, que tenía valor más allá de ser la novia de Rafael, y ese proyecto cambió muchas cosas. Porque durante la auditoría trabajé de cerca con un despacho de abogados asociado a la empresa, y fue ahí donde conocí a la licenciada Renata. Renata era abogada fiscalista, tenía unos 40 y tantos años, y era de esas mujeres que te inspiran nada más de estar cerca. Era directa, inteligente, y tenía una historia de vida que me dejó con la boca abierta. Un día comimos juntas y me contó que también había pasado por una relación parecida. A los 30 años, su marido había agarrado el dinero de una herencia que ella recibió y lo invirtió en un negocio que fracasó. Ella perdió todo, se divorció y reconstruyó su vida desde cero. Hoy era socia de uno de los despachos más respetados de la ciudad. Camila, me dijo en esa comida, la mejor decisión de mi vida fue escogerme a mí misma. No por egoísmo, sino por supervivencia. Cuando dejas de sabotearte por amor, las cosas empiezan a tener sentido. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza por días. Dejar de sabotearte por amor. Era exactamente lo que yo había hecho durante años. Yo creía que amar significaba ceder, renunciar, hacerte chiquita. Pero el amor de verdad no te pide que desaparezcas, te pide que crezcas junto. Con el dinero de la venta de la casa, hice algo que nunca me había atrevido a hacer. Busqué una asesora financiera. No de esas del banco que solo quieren venderte productos. Una asesora independiente que se sentó conmigo, revisó mis números y armó un plan real para mi futuro. Separé una parte para un fondo de emergencia, otra parte la invertí en instrumentos a mediano plazo y guardé una parte específica para un objetivo que tenía desde los 20 y tantos años, pero que nunca me tomé en serio: abrir mi propio despacho contable. Parecía una locura. Acababa de salir de una relación, estaba viviendo en un departamento rentado y pensando en emprender, pero Renata me dijo algo que me dio valor. El mejor momento para empezar de nuevo es cuando no tienes nada que perder. Y mira, querida, no tienes nada que perder. Empecé a investigar. Platiqué con otros contadores que tenían su propio despacho, visité espacios de coworking, estudié el mercado. Y entre más investigaba, más convencida estaba de que era posible. No iba a ser fácil, pero era posible. Rafael, durante esos 3 meses, siguió buscándome. Al principio era diario, después se volvió cada semana, después cada 15 días. Los mensajes fueron cambiando de tono, de la desesperación a la nostalgia, de la nostalgia a la resignación. En el último mensaje que me mandó, escribió: «Sé que la regué. Espero que encuentres a alguien que te merezca». Lo leí y sentí una mezcla rara de compasión y claridad. Compasión porque era un ser humano que también estaba sufriendo, y claridad porque sabía, con toda la certeza del mundo, que había hecho lo correcto. Me enteré por amigos en común que había regresado a vivir con sus papás, que la camioneta nunca se compró, que doña Consuelo me echaba la culpa a mí del rompimiento, y que don Aurelio seguía hablando mal de mi familia con quien quisiera escucharlo. Yo escuchaba todo eso y sentía nada. No era indiferencia por frialdad, era indiferencia de alguien que ya siguió adelante. Como cuando te cambias de ciudad y después de un tiempo los chismes de la colonia anterior ya no tienen sentido. Ya no era mi mundo. Lo que ahora era mi mundo era el despacho que estaba armando. Renté una oficina en un edificio del centro, chiquita pero funcional. La remodelé, la pinté, compré los muebles. Contraté a una becaria llamada Valeria, una chava de 22 años llena de energía que me recordaba a mí a esa edad. El día de la inauguración puse una plaquita en la puerta:
Camila Herrera, asesoría contable. Le tomé foto y se la mandé a mi mamá. Contestó con un audio llorando de emoción. Lo sabía, hija. Siempre supe que ibas a volar. Y por primera vez en mucho tiempo me lo creí. El primer año del despacho fue una montaña rusa. En los primeros 3 meses tuve exactamente 4 clientes. 4. Y uno de ellos era mi tía, que tenía una estética y seguramente contrató mis servicios por lástima. Me la pasaba en la oficina vacía, organizando cosas que ya estaban organizadas, checando correos que no llegaban y tratando de no entrar en pánico. Valeria, mi becaria, me veía con esa cara de quien quiere decir algo pero no se atreve. Hasta que un día dijo: «Camila, necesitamos darnos a conocer. Nadie sabe que existimos». Tenía razón. Yo era buena con los números, pero pésima para promocionarme. Entonces Valeria, que era de una generación que ya nació con el celular en la mano, se encargó de las redes sociales del despacho. Creó un perfil profesional, empezó a publicar contenidos sencillos sobre contabilidad para pequeños empresarios, y poco a poco la gente fue llegando. El primer cliente que llegó por redes sociales era dueño de una panadería en la colonia. Llegó a la oficina medio desconfiado, con una bolsa llena de papeles arrugados, y dijo: «Señorita, no le entiendo nada a los impuestos. ¿Me puede ayudar?». Le organicé la vida fiscal a ese hombre en 2 semanas. Cuando le mostré cuánto dinero estaba perdiendo por desorganización, casi se cae de la silla. Y cuando le resolví todo, salió de mi oficina con una sonrisa de oreja a oreja y me recomendó con 5 conocidos. Así fue como la cosa empezó a crecer. Un cliente recomendaba a 2, 2 recomendaban a 4. En 6 meses ya tenía una cartera de 20 y tantos clientes, la mayoría pequeños comerciantes y profesionistas independientes que necesitaban a alguien que les llevara las finanzas sin complicaciones. Y fue en esos días que recibí una llamada que no esperaba. Era Rafael. Dudé antes de contestar. Ya habían pasado casi 5 meses desde que dejó de buscarme. Pensé que ese capítulo ya estaba cerrado. Pero contesté, tal vez por curiosidad, tal vez por ese resto de sentimiento que uno nunca admite que sigue ahí. Su voz era diferente, calmada, casi resignada. «Camila, no estoy llamando para pedirte que regresemos. Solo quería pedirte perdón, de verdad». Me quedé en silencio, esperando. Fui un idiota, ya lo sé. Dejé que mis papás manejaran mi vida y casi destruí lo mejor que me había pasado. Y lo peor es que ni me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que te perdí. Hizo una pausa y escuché que tragó saliva. Empecé a ir a terapia. Llevo 2 meses y estoy entendiendo muchas cosas. Sobre mí, sobre mi familia, sobre la forma en que te traté. Y necesitaba decirte que tenías razón. En todo. Respiré hondo. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza. Era algo como gratitud. Gratitud porque por fin lo había visto. No para regresar, sino para cerrar eso de una forma digna. Le dije: «Gracias por llamarme, Rafael. De verdad, espero que estés bien». Y era sincero. De verdad esperaba que estuviera bien. No por él necesariamente, sino porque guardar rencor es cargar un peso que no te pertenece. Y yo ya había decidido viajar ligera. Después de esa llamada, sentí como si alguien me hubiera quitado una piedra de la espalda que ni sabía que estaba ahí. Me sentí más ligera, más presente, más entera, como si esa conversación fuera el último nudo que faltaba desatar. El despacho siguió creciendo. Al final del primer año, contraté a otra persona, un contador recién egresado llamado Andrés, que era meticuloso y trabajador. La oficina, que antes parecía demasiado grande, ahora empezaba a quedar chica. Ya estaba pensando en mudarme a un espacio más amplio. Mi vida personal también fue tomando una nueva forma. Volví a salir con amigas, fui a fiestas, viajé sola por primera vez a una playa en la costa de Nayarit. Me quedé 3 días en un hotel sencillo frente al mar, sin celular, sin agenda, sin nadie pidiéndome nada. Solo yo, el sonido de las olas y una paz que había olvidado que existía. Fue en ese viaje que me di cuenta de algo importante. No necesitaba a alguien para ser feliz. Podía querer a alguien, desear compañía,
amor, una pareja, pero necesitarlo. No, yo estaba completa sola, y esa certeza me dio una libertad que nunca había experimentado. Cuando regresé de la playa, empecé a buscar una propiedad para comprar, esta vez solo para mí. Encontré un departamento en una colonia tranquila, con 2 recámaras, un balcón con vista a los árboles y un silencio que parecía hecho a la medida de mi nueva vida. Di el enganche con parte de mis ahorros y saqué crédito por el resto. Las mensualidades cabían en mi presupuesto sin problemas. El día que recogí las llaves, le marqué a mi mamá. «Mamá, es la tercera vez en mi vida que recojo las llaves de un lugar mío». Se rió y dijo: «Y no va a ser la última, mija». La mudanza fue sencilla. No tenía muchas cosas. Había vendido casi todo junto con la casa, pero cada objeto nuevo que compraba tenía un significado diferente. Ya no era algo que combinara con el gusto de Rafael o algo que doña Consuelo aprobaría. Era algo que a mí me gustaba. Punto. Compré un sillón grande, de esos en los que te hundes y ya no te quieres levantar. Compré repisas y las llené de libros. Compré macetas y las puse en el balcón. Y cuando terminé de acomodar todo, abrí una botella de vino, del tipo que a mí me gustaba, no el que él escogía, y brindé sola en mi sala con las ventanas abiertas y el aire de la noche entrando. «Por la mujer que soy hoy», dije en voz alta para nadie, y me reí de mí misma, porque era un poco dramático, sí, pero era la verdad. 2 años después de ese compromiso desastroso, estaba sentada en mi escritorio de la oficina, que ahora estaba en un espacio 3 veces más grande que el original, cuando Valeria tocó la puerta con una sonrisa enorme. «Camila, llegamos a 50 clientes». 50 clientes, de 4 a 50 en 2 años. Me levanté, abracé a Valeria, llamé a Andrés, y lo celebramos con pastel de panadería y café, porque nunca perdimos la sencillez. Esa noche fui a cenar a casa de mis papás. Era viernes, y todos los viernes cenaba allá. Se había vuelto tradición. Mi mamá hacía pollo asado con papas. Mi papá abría una cerveza, y nos quedábamos platicando de todo y nada hasta tarde. A la mitad de la cena, mi mamá me miró con esa forma que solo las mamás tienen, como si estuviera leyéndome el alma, y dijo: «Hija, estoy muy orgullosa de ti, pero no por el despacho, no por el departamento, estoy orgullosa porque te escogiste a ti misma, y eso es lo más difícil que una mujer puede hacer». Mi papá, que normalmente era más callado, completó: «Tu mamá tiene razón. Hay gente que se pasa la vida entera viviendo el sueño de otros. Tú casi caíste en eso, pero despertaste a tiempo». Les agarré la mano a los dos y sentí una gratitud que no cabe en palabras, porque nunca me cobraron nada, nunca me pidieron que vendiera mi patrimonio para cumplirles un sueño. Nunca me hicieron sentir que les debía la vida que construí. Me dieron raíces y me dejaron volar, y eso, lo entendí, es el mejor regalo que un padre puede dar. Sobre Rafael. Lo último que supe de él fue por una amiga en común. Había empezado a andar con otra persona, una chava más joven que trabajaba con él en la agencia. Doña Consuelo aparentemente ya estaba metiéndose en la relación nueva. Don Aurelio seguía soñando con la camioneta. Escuché eso y sentí una punzada de compasión, no por mí, por él, porque si no resolvía la relación con sus papás, iba a repetir el mismo ciclo con cualquier persona, y la nueva novia, que probablemente era buena persona, iba a pasar por lo mismo que yo pasé. Deseé en silencio que la terapia que mencionó diera frutos, no por mí, por él. En cuanto a mí, estaba en un lugar que nunca imaginé. Tenía mi despacho funcionando, mi departamento con crédito al corriente, una reserva financiera que me daba seguridad y una vida social que me hacía feliz. Salía, viajaba, aprendía cosas nuevas. Tomé un curso de vinos, uno de cerámica y estaba pensando en empezar francés. ¿Estaba sola? En el sentido romántico, sí. ¿Y eso me molestaba? A veces. Soy humana. Había noches en que la cama parecía demasiado grande y el silencio pesaba. Pero aprendí que soledad y solitud son cosas diferentes. Soledad es cuando te sientes vacía, solitud es cuando te sientes completa,
aún estando sola, y yo, por fin, estaba en la segunda categoría. Algo en lo que pienso mucho es en qué habría pasado si me hubiera quedado callada esa noche del compromiso, si hubiera aceptado, si me la hubiera tragado, si hubiera fingido que estaba de acuerdo. ¿Habríamos vendido la casa? ¿Comprado la famosa camioneta? Estaría casada con Rafael ahorita, viviendo en un departamento apretado, con doña Consuelo escogiendo el color de mis cortinas y don Aurelio manejando el carro de sus sueños con mi dinero. Probablemente sí, y sería infeliz, porque la verdad desnuda es esta. Cuando alguien te muestra quién realmente es, créele a la primera. Rafael no era un hombre malo, era un hombre débil, débil en sus decisiones, débil en sus límites, débil en su capacidad de poner a su pareja al mismo nivel que a sus papás. Y una mujer que construyó todo lo que tiene con sus propias manos no puede darse el lujo de estar con un hombre que no sabe el valor de lo que ella construyó. Perdí un novio, una casa y un futuro que creí que era mío. Pero gané algo infinitamente más valioso, la certeza de que puedo contar conmigo misma, que no necesito la aprobación de nadie para saber mi valor, que mi dinero, mi sudor, mi sacrificio me pertenecen, y nadie, ni por amor, tiene derecho a decidir qué hacer con ellos sin mi autorización. Si hay algo que le diría a cualquier mujer que está pasando por algo parecido, es esto: no tengas miedo de escogerte a ti misma. Va a doler, va a ser solitario, va a haber noches en las que lo vas a cuestionar todo, pero más adelante, y te lo prometo, vas a voltear para atrás y te vas a agradecer a ti misma por haber tenido valor, porque el valor no es no sentir miedo. El valor es sentir miedo y aún así dar el siguiente paso. Y el siguiente paso, amigos, siempre vale la pena. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más, nos vemos allí. Nos vemos.